Clara cruzó la vereda con pasos decididos, aunque su corazón latía con fuerza. A sus 27 años, cargaba una responsabilidad abrumadora, cuidar sola de su hermano de 5 años, Diego, quien no escuchaba el mundo como los demás. Cada día era una batalla, pero ella había aprendido el lenguaje de las manos y los silencios. Aquella mañana, la luz del amanecer se colaba por la ventana de su pequeño apartamento, reflejando en la pared la silueta de Diego mientras dibujaba con atención un coche rojo. Clara sonrió en silencio y deslizó sus dedos sobre la mesa, recordando cuánto amaba a su hermano. Al salir rumbo a la guardería, notó el auto negro que esperaba junto al portón oxidado. El vidrio se abrió y el hombre dentro bajó la mirada sin inclinarse. Ramón Vázquez era un magnate frío, de sonrisa ausente y rostro tallado por cicatrices invisibles. Se decía que no tenía piedad para los negocios ni espacio para los sentimientos. Aquella mañana su auto esperaba para barrer con su presencia cualquier mota de suciedad. Sin embargo, hoy algo cambió. Diego se quedó inmóvil frente al auto. Su atención se centró en unos movimientos suaves de las llaves, un ritmo delicado e hipnótico. Como si el sonido produjera ecos en su mente. Clara temió que su hermano se asustara, pero en lugar de eso, una chispa de curiosidad se encendió en sus ojos. Ramón bajó del auto. Su rostro, anguloso, parecía cincelado por la disciplina y el control. Entró en ese modesto edificio para una reunión con unos proveedores. Clara lo tomó por sorpresa. «Buenos días», dijo con voz pausada. Él la miró unos segundos, como si evaluara si esa voz merecía su atención. Luego asintió con asentimiento casi burocrático y siguió su camino. Ella sintió un tirón en el pecho. ¿Por qué le llamó la atención aquel hombre? No lo sabía. Le inquiría una sensación desconocida pero profunda. Ante todo, debía dejar de pensar en él. Tenía a Diego esperándola, 2 horas más adelante, en la guardería. Al levantar al niño de la mano para dejarlo, sus huellas danzaron en el aire. Diego firmó un tímido «hola» y Clara respondió. El rito habitual de cada mañana. Hasta que sus ojos se encontraron. Ramón, al cruzar su mirada con la de ella, vaciló por un instante. Lo suficiente para que Clara advirtiera una brecha en su coraza. La jornada siguió con el vaivén de los desafíos. Diego no quería desayunar y lloró cuando Clara lo dejó en la guardería. Ella agarró aire, apretó sus labios y regresó a su trabajo como enfermera voluntaria en un pequeño consultorio del barrio. No era su sueño profesional, recordaba sus clases de medicina, pero era lo que le permitía asegurar el pan y pagar unas cuentas. Cada gesto de cariño que ofrecía a los pacientes, cada sonrisa silenciosa, la despojaba de los restos de fatiga. Al mediodía, su celular vibró. Era un número desconocido. María, la directora de la guardería, la llamó para decirle que Diego había imitado un sonido, algo estruendoso, se había reído rompedoramente frente a la ventana. Clara sintió los ojos nublarse. ¿Mi hijo se ríe? Esa risa era el progreso más grande de su vida. Había pasado meses enseñándole a comunicar alegría, a sentir la luz. Clara respiró hondo, sonrió sin rastro de fatiga y prometió, «voy ya». Salió con prisa y en el camino retrocedió frente al auto negro, que ahora estaba estacionado enfrente del centro. Ramón bajó la ventanilla y su voz sonó templada, aunque medible. «Señorita, cuidado con su hijo. Ese sonido le distrae al tráfico». Clara arrugó el ceño, conteniendo una oleada de rabia. ¿En serio? Antes de que pudiera responder, Diego salió corriendo, riendo, y se detuvo junto al auto, señalando el volante. Clara corrió, atrapó su mano. Ramón bajó del auto y se agachó. ¿Le gusta?, preguntó con suavidad. Clara se sorprendió, la rudeza desapareció. En su voz había un matiz inusual. Diego sonrió. Ramón le entregó una pequeña réplica del volante como obsequio, en un gesto inesperado. Clara lo tomó sin poder contener un murmullo, «gracias». Él asintió, los ojos fijos en Diego. «No es peligroso, está bien hecho». Ella asintió, extrañada. Mientras se alejaban, vio cómo Ramón volvía a su auto, con una expresión contenida.
Pero por un instante había asomado algo nuevo en él, empatía. Clara volvió a su casa. Esa noche, al dormir a Diego, susurró en silencio: «Hoy fue un gran día, mi amor». Y acarició su frente. Luego se quedó en la penumbra, reflexionando. Ramón Vázquez había sido rudo, frío, sin emociones visibles. Pero hoy algo cambió. Una chispa. Y allí, en la oscuridad, Clara entendió: todo estaba cambiando. Incluso el corazón de aquel hombre impenetrable. La lluvia caía con insistencia sobre los techos de zinc del barrio Las Rosas. Era una noche húmeda, gris, en la que los recuerdos parecían pegarse a las paredes. Clara observaba el agua deslizarse por el vidrio rajado de su ventana mientras Diego dormía profundamente abrazado a su peluche. A pesar del sonido del aguacero, el niño no se inmutaba. Su mundo era el silencio, pero Clara sabía que en su interior vibraban emociones complejas, colores que no todos podían ver. Aquel encuentro con Ramón Vázquez la había dejado inquieta. No porque él fuera el tipo de hombre que solía atraerle, no lo era, sino porque algo en su forma de mirar a Diego había trastocado algo en su interior. Ese hombre no era solo frialdad y dinero. Por un momento, había sido humano. A la mañana siguiente, una vecina le entregó un sobre blanco. Lo dejó un chofer elegante. Dijo que era para usted. Clara lo abrió con desconfianza. Dentro había una tarjeta con el membrete de Vázquez y Hijos, una de las constructoras más poderosas del país. El mensaje era simple: agradezco su amabilidad con Diego. Me gustaría conversar con usted. Ramón Vázquez. Lo primero que pensó fue en rechazarlo. No tenía tiempo para hombres arrogantes con trajes a medida. Tenía que cuidar a su hermano, trabajar, cocinar, sobrevivir. Pero algo en ella, una intuición, quizás una locura, la empujó a aceptar. Respondió al número que figuraba en la tarjeta y acordaron encontrarse en un café discreto del centro. El lugar era demasiado elegante para su ropa modesta. Llevaba su mejor blusa, la misma que usaba para entrevistas de trabajo. Ramón ya estaba allí, sentado junto a la ventana, con una taza de café intacta. Al verla, se puso de pie. No sonrió, pero su mirada era menos cortante que antes. Gracias por venir, dijo, señalando la silla frente a él. Tengo poco tiempo, respondió Clara, sentándose con cautela. Lo sé. No quiero quitarle mucho. Solo quería saber más sobre Diego. ¿Y sobre usted? Aquella confesión la desconcertó. ¿Desde cuándo un hombre como Ramón se interesaba por niños sordos? ¿Qué pretendía? Mi hermano no es un caso de estudio, señor Vázquez. Él frunció el ceño, incómodo. Bajó la mirada por un instante. No es eso. Mire, no soy bueno para estas cosas, pero algo en ese niño me recordó a alguien. A mí, quizás. Clara no esperaba esa respuesta. Ramón continuó. Mi madre murió cuando yo era niño. Mi padre no sabía cómo cuidar de mí. Solo me exigía. Cuando me descubrieron una leve pérdida auditiva de niño, él me gritó hasta que dejé de admitirlo. Aprendí a fingir que escuchaba todo. Supongo que por eso, ver a Diego me tocó. El silencio se apoderó de la mesa. Clara lo miró distinto. Aquel hombre tenía grietas. Y dentro de ellas, todavía quedaba un poco de luz. Diego es fuerte, dijo Clara. Más de lo que parece. A veces no necesita oír para entenderlo todo. Ramón asintió, tocando con los dedos el borde de la taza. Luego la miró fijamente. ¿Cómo hace para cuidarlo sola? Clara apretó los labios, conteniendo lágrimas que no iba a permitir que brotaran frente a él. No es una opción. Es mi familia. Mis padres murieron en un accidente hace 3 años. Lo único que tenía era mi beca en la universidad. Pero solté todo por él. Porque nadie más lo haría. Ramón se quedó en silencio, como si no supiera qué decir.
La fuerza en la voz de Clara le desarmó todas sus teorías sobre las mujeres frágiles. Quiero ayudarle, dijo al fin. No necesito caridad. No es caridad. Es respeto. Admiras lo que haces. Y creo que puedo aportar algo. Mi empresa patrocina una fundación de educación especial. Si me lo permites, podría conseguirle una beca a Diego. Clara dudó. Parte de ella quería decir que no. Que podía sola. Pero otra parte sabía que Diego merecía más oportunidades de las que ella podía darle ahora. Al final, exhaló despacio. Está bien. Pero esto no cambia nada. No le debo nada. Ramón sonrió por primera vez. Fue una sonrisa leve, torpe, pero real. No quiero que me debas nada, Clara. Desde ese día, Ramón comenzó a visitar el barrio. Primero con excusas, ver cómo estaba Diego, revisar papeles de la fundación. Pero luego se volvió costumbre. Llevaba pequeños regalos para el niño, libros con ilustraciones táctiles, rompecabezas, juguetes sensoriales. Nunca entraba sin permiso. Nunca cruzaba una línea. Y sin embargo, Clara sentía que algo entre ellos crecía, aunque ninguno lo decía. Con el paso de los días, Diego empezó a esperarlo. Se sentaba junto a la ventana con su peluche y firmaba «auto» cuando veía las luces del coche de Ramón. El niño no podía oírlo llegar, pero lo sentía. Como si el vínculo entre ambos se tejiera con otros hilos invisibles. Una tarde de domingo, Ramón llegó con una sorpresa, invitó a Clara y Diego a un paseo por el campo, a una finca familiar. Al principio, Clara se negó. Pero Diego lo miró con esos ojos redondos y brillantes, y firmó, «ir, por favor». Aceptó. La finca era inmensa, rodeada de árboles y caballos. Diego corrió libre por el pasto mientras Clara lo seguía. Ramón los miraba desde la galería, con una expresión que nadie le había visto nunca. Era paz. Era ternura. Después de la merienda, Diego se quedó dormido en una hamaca. Ramón y Clara se sentaron bajo una pérgola de madera, rodeados por el aroma de las flores. Nunca imaginé que me gustaría estar aquí, dijo él, casi en un susurro. ¿Y por qué lo hizo?, preguntó Clara. Porque quiero entenderlos. A ti. A Diego. Y porque cuando estoy con ustedes, dejo de ser ese hombre que todos conocen. Clara no supo qué responder. Lo miró a los ojos y por primera vez vio vulnerabilidad. Ramón se acercó, despacio, con una ternura que desarmaba su imagen habitual. Tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. Clara, yo. Pero antes de que pudiera decir algo más, Diego despertó con una pequeña queja. Clara se soltó suavemente, se levantó y fue hacia su hermano. Ramón se quedó ahí, observándola mientras arropaba al niño. Su voz quedó suspendida, pero su mirada decía todo lo que aún no se atrevía a pronunciar. Esa noche, al regresar al departamento, Clara no durmió. Se quedó mirando al techo, sintiendo como el corazón le latía con un ritmo nuevo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que ese hombre que al principio le pareció inalcanzable, ahora le hiciera temblar el alma con solo tocar su mano? Mientras afuera comenzaba a lloviznar, en su interior algo florecía. Pero también crecía el miedo. Porque el amor, cuando ha costado tanto sobrevivir, también puede asustar. Los días siguientes transcurrieron como una brisa suave pero llena de tensión contenida. Clara intentaba seguir con su rutina como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Ramón ya no era solo el empresario, el hombre del auto negro, sino alguien cuya voz, aunque medida, se le había vuelto familiar, incluso necesaria. Intentaba no admitirlo, pero empezaba a extrañarlo cuando no aparecía. Diego, por su parte, se volvió aún más expresivo. Había algo en la presencia de Ramón que lo hacía sentirse seguro, como si ese hombre, frío para el mundo, tuviera un lenguaje que él sí podía entender. Juntos construían figuras, paseaban por el parque, se sentaban bajo el sol sin necesidad de hablar. Ramón no sabía lengua de señas,
pero aprendía. Clara lo veía practicar gestos en silencio mientras esperaba en la sala o desde el coche, como si quisiera ganarse ese pequeño corazón con paciencia. Un jueves por la tarde, Ramón apareció sin previo aviso. Llevaba una caja de madera en la mano. Clara lo recibió en la puerta con una ceja alzada. ¿Y esto? Para Diego. Un regalo que armé yo mismo. ¿Usted? Preguntó con tono de burla, cruzando los brazos. Él sonrió, con ese gesto torpe pero honesto que había ido ganando espacio en su rostro. Sí. No soy tan inútil con las manos. Clara lo dejó pasar. Diego se acercó de inmediato y Ramón se arrodilló para mostrarle el contenido, una pista de tren hecha a mano, con pequeños túneles y árboles de cartón. Diego la tocó con asombro, luego lo miró y le firmó, gracias. Ramón respondió con dificultad, pero logró replicar el gesto. Estás aprendiendo rápido, dijo Clara, con genuina sorpresa. Tengo un buen maestro, respondió él, mirando a Diego con ternura. Esa noche, mientras el niño dormía, Ramón se quedó unos minutos más. Sentados a la mesa, en silencio, compartieron un té tibio. Clara tenía el cabello suelto, algo inusual en ella. Ramón la miraba como quien observa un paisaje sin atreverse a tocarlo. Clara, dijo de pronto, con voz baja, quiero pedirte algo. Ella lo miró, tensa. No es lo que piensas. No quiero invadir tu vida, solo, ¿me dejarías llevarlos a cenar el sábado? A los dos. No a ti sola. A los dos. Clara vaciló. No era solo una invitación. Era un paso. Y ese paso podía cambiarlo todo. Pero la forma en que Ramón incluyó a Diego, sin dudar, le dio confianza. Está bien, respondió al fin. Pero solo si no es en uno de esos lugares lujosos donde todos usan traje. Ramón soltó una carcajada, corta pero sincera. Conozco el lugar perfecto. La cena fue en un restaurante sencillo, con música suave y luces tenues. Diego se sintió cómodo desde el principio. Le dieron crayones y papel para dibujar. Mientras él se concentraba en su arte, Ramón y Clara conversaban, cada vez con menos barreras. ¿Por qué nunca te casaste? Preguntó ella, tomando un sorbo de vino. Porque nunca confié en nadie lo suficiente. En mi mundo, todo es contrato, condiciones, traición disfrazada de sonrisas. Hasta que conocí a Diego. Y a ti. Clara sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Bajó la mirada, insegura. Yo no soy una mujer fácil, admitió. No tengo tiempo, ni lujos, ni energía para juegos. Y eso es precisamente lo que me hizo mirarte diferente. Tú no quieres nada de mí. Ni dinero, ni poder. Solo cuidas lo que amas. Eso es, raro. Y valioso. Hubo un silencio largo. Diego levantó la vista, sonrió con los dientes manchados de salsa, y firmó, ¿feliz? Clara se quebró por dentro. Lo abrazó. Ramón los miró, y supe que en ese instante, estaba perdido. Las semanas siguientes fueron una mezcla de rutina y emoción. Ramón iba casi a diario. Ayudaba con la comida, reparó la gotera del baño, trajo libros nuevos para Diego. Incluso logró que un audiólogo viniera a revisar si el niño podría usar algún dispositivo auditivo. Una noche, tras una jornada agotadora, Clara se quedó dormida en el sofá. Ramón, en lugar de despertarla, le cubrió con una manta. Se quedó viéndola respirar en calma, como si fuera una imagen que no quería olvidar. A la mañana siguiente, ella despertó con la manta sobre los hombros y una nota a su lado, no quise despertarte. Estabas hermosa. ¿R? La emoción le recorrió el cuerpo. Había comenzado como una historia improbable. Ahora, su vida estaba llena de gestos que hablaban más que las palabras. Pero no todo podía ser tan simple. Un viernes, mientras Clara salía de la guardería con Diego, una mujer se acercó. Alta, elegante, con un perfume fuerte que llenaba el aire.
Tenía el cabello perfectamente peinado y los labios pintados de rojo. Se detuvo frente a Clara con una sonrisa helada. «Así que tú eres Clara». «¿Te conozco?», preguntó ella, protegiendo a Diego con el brazo. «No, pero yo sí a ti. Soy Sofía. Ex de Ramón. Y aún socia en uno de sus negocios. Solo quería ver con mis propios ojos a la mujer que lo tiene tan distraído últimamente». Clara la miró en silencio, sin mover un músculo. «No sé quién le dio derecho a meterse en mi vida, pero si vino a amenazarme, se equivocó de puerta». Sofía rió suavemente. «No vengo a amenazarte. Solo a advertirte. Ramón no es lo que parece. Cuando se cansa de algo, lo desecha. Lo hizo conmigo. Lo hará contigo. Y con ese niño también». Clara la miró con furia contenida. «Diego no es algo que se pueda desechar. Y yo tampoco». Sofía la observó, midió su respuesta y simplemente dijo: «Buena suerte, querida. La vas a necesitar». Luego se fue con paso seguro, dejando tras de sí una nube de perfume y dudas. Esa noche, Clara no pudo dormir. Ramón llegó tarde, como de costumbre, pero ella no abrió la puerta. No podía dejar que alguien más se acercara a su hermano solo para luego romperle el corazón. A la mañana siguiente, él la esperaba afuera. «¿Por qué no abriste anoche?». «Vinieron a buscarme. Una mujer. Sofía». Ramón cerró los ojos, cansado. «Lo imaginé». «¿Es verdad lo que dijo? ¿Qué usas a las personas hasta que te cansas?». Ramón la miró, herido. «Lo era. Lo fui durante años. Pero desde que te conocí, algo cambió. No sé explicarlo. No puedo prometer que todo será fácil. Pero sí puedo decirte que no quiero alejarme de ti. Ni de Diego. Nunca». Ella no respondió. Se giró, tomó a Diego de la mano y entró en casa. No lo invitó a pasar. Pero antes de cerrar, lo miró a los ojos y dijo: «Vuelve mañana. Si sigues sintiéndolo así, demuéstramelo. No con palabras. Con hechos». La puerta se cerró. Ramón quedó solo en la vereda, bajo el cielo gris. Pero en su pecho, por primera vez en años, había una llama encendida. Y no pensaba dejar que se apagara. Ramón no durmió esa noche. Por primera vez en años, su mente no estaba ocupada con contratos, cifras ni decisiones millonarias. Lo único que daba vueltas era la imagen de Clara cerrando la puerta sin rencor, pero con firmeza. La prueba había comenzado. No bastaba con sentir. Tenía que actuar. Clara no era una mujer que se impresionara con promesas vacías. A la mañana siguiente, Ramón se levantó temprano. Fue hasta su oficina, ordenó a su asistente que reprogramara todas las reuniones del día y salió con dirección al barrio Las Rosas. No con las manos vacías, ni con flores, ni regalos caros. Llevaba consigo algo más valioso: compromiso. Tocó la puerta del apartamento a las 9 en punto. Clara tardó unos segundos, y al abrir, se sorprendió al verlo de pie con un sobre de papel reciclado en la mano. «Buenos días», dijo él, con una calma que no le conocía. «¿Qué traes ahí?». «Algo que quiero que leas». Le entregó el sobre y se quedó esperando. Clara lo abrió y leyó en silencio. Dentro, había una carta manuscrita con su letra firme. «Clara. He vivido gran parte de mi vida creyendo que el control era lo único que me protegía. Controlar negocios, controlar emociones, controlar vínculos. Pero desde que te conocí, entendí que hay algo más poderoso que el control: la verdad. La verdad es que no sé amar como tú. Estoy aprendiendo. Pero sé que quiero intentarlo contigo y con Diego. Renuncié a la sociedad con Sofía esta mañana. No porque ella me lo pidiera, sino porque entendí que no quiero que nada ni nadie interfiera en lo que estoy construyendo con ustedes. No quiero ser un visitante en sus vidas.
Quiero ser parte. Clara lo leyó de principio a fin, con el corazón apretado. Al levantar la vista, sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Respiró profundo. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Lo único de lo que he estado realmente seguro en años. Ella lo dejó pasar. Diego, que estaba desayunando cereales en la cocina, alzó la cabeza y, al verlo, firmó, ¿volviste? Ramón se acercó, se agachó, con torpeza pero determinación, firmó, sí. Siempre. Esa semana marcó un cambio radical. Ramón comenzó a llegar por las mañanas para llevar a Diego a la guardería junto a Clara. Participaba en las reuniones con los terapeutas, hacía preguntas, tomaba notas. Quería entender cómo ayudar mejor, cómo apoyar el proceso del niño sin interferir en su crecimiento. Una tarde, mientras volvían del parque, Clara lo observó interactuar con Diego. Le enseñaba a hacer un pequeño truco de magia con monedas. El niño se reía sin hacer ruido, pero con una expresión tan viva que parecía llenar el aire de música. Nunca te vi así, dijo Clara. ¿Así, cómo? Sonriendo sin preocuparte de cómo luces. No con esa media sonrisa de negocios. Con una de verdad. Él se encogió de hombros. Contigo, se me olvida la pose. Clara bajó la mirada, y en ese instante, Ramón tomó su mano. ¿Puedo llevarte a un lugar? Preguntó. Ella asintió. La llevó a un terreno abandonado a las afueras del barrio. Era una antigua fábrica que había dejado de operar hacía años. Ramón bajó del coche, abrió el portón y le hizo una seña para que lo siguiera. ¿Qué es esto? Lo compré esta semana. Voy a construir aquí un centro educativo y de atención temprana para niños con discapacidades auditivas. Con terapeutas, intérpretes, actividades recreativas y becas completas. Quiero ponerle el nombre de Diego. Clara se quedó paralizada. El aire se le hizo espeso en los pulmones. ¿Lo haces por él, o por ti? Ramón la miró fijo. Por los dos. Porque ustedes me enseñaron que el silencio también puede hablar. Y yo quiero aprender a escucharlo. Las lágrimas que Clara había contenido por años rompieron el dique. Ramón no intentó secarlas. Solo las sostuvo. No con fuerza, sino con presencia. Firme, pero sin presión. Y en ese abrazo, Clara supo que el muro que había levantado para sobrevivir finalmente podía bajar. La inauguración del centro sería dentro de unos meses, pero Ramón ya trabajaba en ello con un entusiasmo infantil. Mientras tanto, sus visitas al apartamento de Clara se volvieron parte de la rutina. A veces cocinaba él mismo, con resultados desastrosos pero adorables, y otras noches simplemente leía cuentos en lengua de señas con Diego hasta que se quedaba dormido. Sin embargo, la paz no tardó en ser amenazada. Una mañana, al llegar al consultorio donde Clara hacía su voluntariado, encontró a la directora, Marcela, esperándola con una expresión dura. ¿Qué pasa? Preguntó Clara. Una denuncia anónima fue enviada al ministerio. Acusan a este lugar de recibir apoyo ilegal de la empresa Vázquez y Hijos para lavar dinero. Y tú estás en el medio de la investigación. Clara sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Eso es mentira. Puede ser. Pero hasta que se aclare, debemos suspender tus horas acá. Y si el ministerio avanza, podría haber más consecuencias. Clara salió del lugar temblando. En su interior, supo de inmediato de dónde venía el ataque, Sofía. Esa noche, Ramón llegó al departamento y la encontró con los ojos rojos y las manos cerradas en puños. ¿Te enteraste? Sí. Me llamó uno de mis abogados. Ya estoy encima de eso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esa mujer sigue interfiriendo? Porque no quiero que esto te arrastre más. Porque me duele que por acercarte a mí, ahora tengas que pelear batallas que no te pertenecen. Pero sí me pertenecen, dijo Clara, con la voz quebrada. Porque te elegí.
Y cuando uno elige a alguien, elige también sus heridas. Ramón se acercó, le tomó el rostro y la besó. No fue un beso impulsivo ni calculado. Fue un beso lento, lleno de respeto, como si la estuviera agradeciendo por quedarse a su lado incluso cuando el suelo temblaba. En los días que siguieron, Ramón activó todos sus recursos legales. Logró demostrar que la acusación era falsa, sin fundamentos, y que la denuncia había sido enviada desde una cuenta anónima vinculada a Sofía. La investigación fue cerrada, y el consultorio retomó su actividad normal. Marcela se disculpó con Clara entre lágrimas. Te debemos más de lo que sabíamos, le dijo. Pero para Clara, esa batalla dejó marcas. No porque dudara de Ramón, sino porque comprendió que amar a alguien como él no era sencillo. Era enfrentarse a enemigos invisibles, a rencores antiguos, a una vida pasada que no pediste pero que ahora compartes. Una noche, mientras Diego dormía profundamente, Clara y Ramón salieron a la terraza del edificio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Ella se apoyó en su hombro, en silencio. ¿Sabes qué me asusta?, preguntó ella. ¿Qué? Que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Que un día despiertes y decidas que ya aprendiste lo que necesitabas. Y te vayas. Ramón tomó su mano con fuerza. Entonces te digo esto, si algún día me alejo, no será por falta de amor. Será porque no supe cómo merecerte. Ella lo miró, y en sus ojos no vio a un empresario. Vio al niño roto que había fingido escuchar, al adolescente que cerró su corazón, al hombre que aprendió a amar gracias a un niño que no oía. Y lo besó. Por primera vez, sin miedo. Abajo, en su habitación, Diego giró dormido y sonrió, como si supiera que algo importante acababa de suceder. Y tenía razón. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos, y con cada día que pasaba, la relación entre Clara y Ramón dejaba de ser una coincidencia improbable para convertirse en algo real, profundo, casi inevitable. Ramón había transformado su vida por completo. Había reducido sus horas en la empresa, delegado funciones que jamás había confiado a nadie, y dedicado cuerpo y alma al proyecto del centro educativo, que ya tenía nombre oficial, Fundación Diego Luz. Una frase simple, pero con un peso enorme. Clara, por su parte, vivía entre la emoción y el vértigo. No era solo amor lo que sentía por Ramón. Era una mezcla compleja de admiración, miedo, esperanza y una extraña paz. Nunca imaginó que aquel hombre, al que un día llamó rudo y distante, pudiera convertirse en su compañero, su cómplice, su refugio. Pero no todo era simple. Una tarde, mientras recogía a Diego en la guardería, una de las madres se le acercó. ¿Es cierto que estás saliendo con Ramón Vázquez?, preguntó con tono curioso. Sí, respondió Clara, sin rodeos. Dicen que es dueño de medio país, pero que tiene muchos enemigos. Yo que tú, cuidaría a Diego. Esos tipos siempre traen problemas. Clara respiró hondo. Ya estaba acostumbrada a esos comentarios. Pero dolían igual. No por ella, sino por Diego. Él era lo más importante. Lo único intocable. Esa noche, Clara lo observó mientras dormía. Su carita tranquila, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Se preguntó si su hijo sabría cuánto la transformaba cada día. Cuánto le enseñaba sin decir una palabra. Una semana después, Ramón la sorprendió con una noticia inesperada. Quiero que vengan a vivir conmigo, dijo una noche mientras cocinaban juntos. Clara dejó caer la cuchara. ¿Qué? Tengo espacio. Mucho. La casa está vacía desde que murió mi padre. Quiero que se llene de risas, de dibujos pegados en las paredes, de trenes de madera desparramados por el piso. Quiero que se llene de ustedes. Clara no respondió de inmediato. Sabía que Ramón no hablaba a la ligera. Pero también sabía que ese paso no era menor. Necesito pensarlo. Él asintió. Tómate el tiempo que necesites. Solo, quiero que sepas que esta es tu casa, si quieres que lo sea.
Pasaron 3 días antes de que Clara diera una respuesta. Fue en el parque, mientras Diego corría tras un barrilete y Ramón intentaba seguirle el ritmo. Clara los miraba desde una banca, como si observara una película de otro mundo. Un mundo en el que alguien la ayudaba a llevar el peso. Un mundo en el que su hijo reía sin miedo. Cuando Ramón regresó, sudado y sonriente, ella lo miró a los ojos. Acepto. Nos vamos contigo. Él no dijo nada. Solo la abrazó, fuerte. Diego, sin entender, los miró desde lejos y levantó los brazos. Quería unirse también. Los tres se fundieron en un abrazo imperfecto pero lleno de verdad. La mudanza fue sencilla. Ramón hizo que todo fuera fácil. Mandó a redecorar el ala este de la casa con muebles adaptados a Diego, colores suaves y texturas sensoriales. Incluso contrató a una instructora de lengua de señas para todo el personal de la casa. No quiero que Diego se adapte al mundo. Quiero que el mundo se adapte a él, dijo una tarde mientras colocaban un columpio en el jardín. Clara, que lo miraba desde la ventana, sintió un nudo en el estómago. Amor. Eso era amor. La convivencia trajo nuevas rutinas. Desayunos en familia, tardes de juegos, noches de películas traducidas en lengua de señas. Pero también trajo dudas, pequeñas fricciones, ajustes. Ramón era metódico, perfeccionista. A veces no entendía por qué Clara dejaba cosas para después. Ella, por su parte, a veces se irritaba con su necesidad de tenerlo todo bajo control. Una noche discutieron. Nada grave, pero suficiente para que ambos se encerraran en su silencio. Al día siguiente, Ramón le dejó una nota sobre la mesa. No sé cómo se pelea en pareja. Pero quiero aprender. No para tener la razón, sino para no perderte. Clara sonrió. Él estaba intentando. Y eso era suficiente. Sin embargo, el pasado no se deja vencer tan fácilmente. Un sábado por la tarde, mientras paseaban por un centro comercial, vieron a Sofía. Esta vez no estaba sola. Estaba con un hombre mayor, trajeado, de semblante imponente. Se detuvo al verlos. Clara sintió un escalofrío. Ramón se tensó. No esperaba verlos tan felices, dijo Sofía, con veneno suave en la voz. El hombre a su lado dio un paso al frente. Tú debes ser Clara. La nueva señora Vázquez. No soy, señora, de nadie, respondió ella con frialdad. Ramón se interpuso. No tienes por qué hablar con ella, Ernesto. No más juegos. Se acabó. ¿Estás dispuesto a perder tus acciones por esta mujer? Le soltó el hombre. Clara frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Ramón tragó saliva. Apretó la mandíbula. Él es uno de los antiguos socios de mi padre. Tiene derechos sobre algunas acciones de la empresa. Y quiere usarlos para forzarme a volver al consejo. No soporta que me haya alejado de los negocios. Dice que me estoy debilitando. ¿Debilitándote? Intervino Clara. ¿Por elegir tener una vida real? Sofía se rió. El amor es un lujo que no todos pueden pagar. Ramón tomó la mano de Clara y dio un paso atrás. Vamos. No vale la pena. Salieron de ahí sin mirar atrás. Pero en el camino de regreso, el silencio se instaló entre ellos. Esa noche, Ramón no durmió. Se encerró en su estudio, revisando papeles, evaluando movimientos legales para proteger su participación en la empresa sin ceder al chantaje. Clara lo observaba desde el pasillo. No quería interrumpir, pero tampoco quería dejarlo solo. Entró con una taza de café. Lo dejó sobre la mesa. No tienes que demostrarle nada a nadie, dijo. Sí lo tengo. Tengo que demostrarme a mí mismo que puedo protegerte. A ti. A Diego. Y a todo lo que estamos construyendo. Clara lo rodeó con los brazos por detrás. Entonces no lo hagas solo.
Ramón cerró los ojos. Por primera vez, se permitió apoyarse en alguien. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Ramón se reunió con abogados, accionistas leales, antiguos empleados de confianza. Planeaba una jugada maestra, vender parte de sus acciones a una fundación nueva, con el nombre de su madre, para que su poder de voto no pudiera ser controlado por los antiguos socios. ¿Y eso no significa perder dinero?, preguntó Clara. Sí. Pero ganar libertad. Y eso no se negocia. Ella lo abrazó. Nunca lo había admirado tanto. El plan funcionó. Los intentos de presión cesaron. Ernesto y Sofía desaparecieron del mapa, al menos por ahora. Ramón volvió a respirar. Y con la tormenta disipada, llegó el día de la inauguración de la Fundación Diego Luz. El centro estaba lleno. Niños corriendo, padres emocionados, terapeutas listos para empezar. Clara sostenía a Diego de la mano. El niño estaba vestido con camisa blanca y un moño azul. Ramón subió al estrado, tomó el micrófono y miró a todos. Hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos a los niños que nos enseñan sin palabras. Que iluminan con sus gestos. Y a las mujeres que los acompañan con una fuerza que no se puede describir. Miró a Clara. Todo esto nació del amor. Un amor que cambió mi vida. Que me enseñó a ser mejor. Que me dio un motivo para escuchar de verdad. Gracias, Diego. Gracias, Clara. Clara lloraba sin pudor. Diego, sin entender el discurso, levantó la mano y firmó, feliz. Ramón se lo devolvió. Y en ese instante, frente a todos, con el sol brillando sobre ellos y los aplausos estallando alrededor, Clara supo que el amor no siempre llega como en los cuentos. A veces, llega de forma abrupta, imperfecta, inesperada. Pero cuando llega de verdad, no se va. Capítulo 6 Después de la inauguración de la Fundación Diego Luz, algo cambió para siempre en la vida de Clara. No era solo que ahora vivían en una casa amplia, ni que Diego tenía acceso a las mejores terapias, ni que Ramón se había convertido en un pilar en su día a día. Lo que realmente había cambiado era la forma en que ella se veía a sí misma. Durante años, Clara se había sostenido sola, como una muralla. Había cargado con la enfermedad de su hermano, con el duelo de sus padres, con la renuncia a sus sueños. Se había acostumbrado a no esperar nada de nadie. Pero ahora, después de todo lo vivido con Ramón, empezaba a descubrir el valor de recibir. Recibir ayuda, amor, descanso. Aprendía a confiar sin miedo. Y eso, para ella, era más revolucionario que cualquier milagro. Una mañana de sábado, mientras desayunaban en el patio, Ramón miró a Clara y dijo sin rodeos. Quiero casarme contigo. Clara dejó caer la cuchara al plato. ¿Qué? Quiero que seas mi esposa. No por formalidad, ni por imagen. Por amor. Quiero envejecer contigo, cuidar a Diego contigo, despertarme cada día a tu lado sin pensar que esto es temporal. Ella se quedó en silencio, paralizada por la sinceridad de sus palabras. Ramón, yo. Él levantó una mano. No tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas que estoy listo. Diego, ajeno a la conversación, dibujaba en su cuaderno. En la hoja, había 3 figuras de palitos, una mujer, un hombre y un niño, todos tomados de la mano. Abajo, con letras imperfectas, había escrito, mi familia. Clara lo miró y algo dentro de ella se quebró. Por primera vez, sintió que esa palabra, familia, tenía sentido completo. Pasaron 2 semanas antes de que Clara tomara una decisión. Fue una tarde tranquila. Diego estaba en terapia, Ramón había salido a una reunión. Clara caminaba sola por el jardín, reflexionando, cuando se detuvo frente al columpio que Ramón había mandado construir para Diego. Se sentó ahí, con la brisa suave acariciándole el rostro, y pensó en todo lo vivido. Recordó las noches sin dormir, los días sin comida,
las lágrimas escondidas para que Diego no la viera llorar. Recordó también el primer encuentro con Ramón, su frialdad, su desinterés aparente. Y luego, recordó su evolución. Su lucha por comprenderlos. Su renuncia a una vida de comodidad por una más real. Y supo que sí. Que estaba lista. Cuando Ramón volvió esa noche, Clara lo recibió en la puerta. Llevaba puesta una blusa blanca sencilla y una sonrisa suave. Sí, le dijo. Sí que. Sí a todo. Ramón la miró confundido por un instante. Luego comprendió. Y sonrió como nunca. ¿Estás segura? No hay amor sin riesgo. Pero contigo, vale la pena. Se abrazaron. Largo. Silencioso. Verdadero. Comenzaron los preparativos. Pero no sería una boda lujosa. Clara insistió en que fuera algo íntimo, con amigos reales, sin prensa, sin invitados políticos. Solo lo esencial, las personas que habían sido testigos de su historia. Ramón aceptó sin dudar. Por primera vez, planeaba una celebración no para impresionar, sino para compartir. Su empresa envió invitaciones sencillas. Clara eligió un vestido modesto, elegante y cómodo. Diego tendría un lugar especial en la ceremonia, sería quien llevara los anillos. El día de la boda amaneció con sol. El jardín de la casa fue decorado con flores silvestres y guirnaldas de papel hechas por los niños del centro. Todo era simple, pero hermoso. Clara caminó hacia Ramón con pasos seguros. Diego iba delante de ella, con una sonrisa tan grande que apenas podía contenerla. Cuando llegó al altar, Ramón no pudo evitar emocionarse. La miró como si la viera por primera vez. Y, en cierto modo, así era. Porque Clara brillaba. Prometo no solo amarte, dijo él durante los votos, sino también admirarte. Aprender de ti. Caminar a tu ritmo. Escuchar incluso cuando no digas nada. Clara respondió. Prometo cuidarte como cuido a Diego. Sin condiciones, sin excusas. Y si alguna vez te caes, te prometo estar ahí para levantarte. Como tú lo hiciste conmigo. Se besaron entre aplausos y lágrimas. Diego los abrazó a ambos al mismo tiempo. Era oficial, ya eran una familia. No por papeles. Por elección. La vida de casados no fue perfecta, pero sí auténtica. Hubo días en que Clara extrañó su independencia, en que discutieron por cosas pequeñas, en que la rutina pesó. Pero también hubo noches de risas, tardes de juegos en el jardín, desayunos compartidos en pijama. Ramón aprendió a bajar la guardia, a equivocarse sin culparse. Clara aprendió a apoyarse, a compartir el peso. ¿Y Diego? Diego floreció. El niño comenzó a comunicarse con más soltura, desarrolló un talento para el dibujo y encontró en el nuevo hogar una estabilidad que nunca antes había conocido. En la escuela del centro, sus avances sorprendían a todos. Una tarde, durante una exposición escolar, Diego presentó un dibujo titulado Mi mamá es valiente. Cuando los padres aplaudieron, él giró y firmó en dirección a Clara, gracias por luchar por mí. Ella lloró como nunca. Porque ese era el reconocimiento más valioso de todos. Pero el destino, caprichoso, siempre prueba la fortaleza del amor en los momentos menos esperados. Una noche, Ramón recibió una llamada. Era su abogado personal. Una auditoría inesperada reveló irregularidades en contratos firmados años atrás, antes de que él se hiciera cargo de la empresa. Había indicios de evasión fiscal y lavado de dinero, firmados por el fallecido padre de Ramón. Si esto se hace público, va a arrastrar tu nombre. Y él declara, dijo el abogado. Necesitamos manejar esto con mucha cautela. Ramón colgó el teléfono con el estómago revuelto. Fue al jardín y se quedó allí, en silencio. Clara lo encontró minutos después. ¿Pasó algo? Él no mintió. Le contó todo. Puedo luchar contra esto, Clara. Pero va a ser duro.
Tal vez salgan cosas en la prensa. Tal vez la gente vuelva a hablar mal de ti, de Diego, de nosotros. Clara lo escuchó en silencio. Luego se acercó, le tomó las manos y dijo: Ya sobrevivimos a la pobreza, al desprecio, al miedo. Esto no nos va a quebrar. No estás solo. Nunca más. Ramón cerró los ojos. Sintió, en ese instante, que todo el poder del mundo estaba en esas palabras. Los siguientes meses fueron difíciles. La prensa intentó hacer escándalo. Hubo titulares amarillistas, fotos fuera de contexto, opiniones crueles. Pero la respuesta de Clara fue silenciosa y poderosa, siguió yendo al centro todos los días. Seguía cocinando con Diego. Seguía amando a Ramón. Ramón, por su parte, enfrentó la situación con firmeza. Limpió su nombre sin echar culpas. Asumió lo que le correspondía. Pagó multas, corrigió errores administrativos. Y nunca se escondió. Cuando todo pasó, cuando los medios se cansaron y la justicia cerró el caso, Ramón respiró con libertad por primera vez en mucho tiempo. Una noche, mientras estaban en la terraza mirando las estrellas, le dijo a Clara: ¿Sabes qué me enseñaste? ¿Qué? Que el amor no es un refugio para escapar del mundo. Es el escudo con el que uno se enfrenta a él. Ella sonrió, lo besó, y apoyó su cabeza en su hombro. Entonces sigamos luchando. Juntos. Hasta el final. Y así fue. Años después, Diego se graduaría con honores en arte visual. Presentaría su primera exposición con obras sobre la infancia, la resiliencia, el silencio. En la inauguración, le haría una seña a sus padres adoptivos, ahora canosos y sonrientes. Gracias por enseñarme que el amor no necesita palabras. Y en ese gesto, en ese instante, todo el pasado tendría sentido. El tiempo, con su andar implacable, fue dejando huellas en todos. La Fundación Diego Luz se convirtió en un referente nacional. Llegaban familias de distintos rincones del país buscando atención, consuelo, comprensión. Lo que comenzó como un proyecto personal se volvió un movimiento, un espacio donde niños con discapacidad auditiva encontraban educación, amor y, sobre todo, dignidad. Clara ya no era solo madre, esposa o cuidadora. Era directora operativa del centro. Llevaba sus días con una determinación que inspiraba. Diseñaba programas, capacitaba a nuevos profesionales, acompañaba a padres desesperados como ella lo estuvo una vez. Su historia servía como faro, no para glorificarse, sino para decir: se puede. Con amor, se puede. Ramón, aunque nunca volvió completamente al mundo empresarial, continuaba siendo un sostén fundamental. Mantenía la estructura legal y financiera de la fundación, pero había dejado atrás el traje de ejecutivo. Cambió sus reuniones por talleres, sus oficinas por aulas, su lenguaje frío por palabras con sentido. A veces, aún se sentía torpe entre tanto sentimiento, pero ya no le avergonzaba. Aprendió a estar presente sin necesidad de controlar todo. Aprendió a escuchar. ¿Y Diego? Diego floreció. A sus 12 años, era un niño curioso, creativo, con una inteligencia emocional fuera de lo común. Aunque su discapacidad auditiva persistía, había desarrollado una forma de comunicarse que superaba las barreras del lenguaje. Dominaba la lengua de señas con fluidez, escribía con sensibilidad y dibujaba con una precisión que a veces asustaba. Sus ojos lo decían todo, absorbían el mundo como si fueran dos espejos de luz. Un día, Diego trajo una hoja desde la escuela. Clara la leyó en silencio. Era una convocatoria para un concurso nacional de arte infantil con temática libre. Diego ya había ganado concursos locales, pero esta era una competencia mayor. Ella lo miró. ¿Quieres presentarte? Él asintió con fuerza, los ojos encendidos. ¿Sabes qué vas a dibujar? Diego tomó un papel en blanco y, con calma, comenzó a trazar líneas. Primero una mujer, luego un hombre, después un niño. Los tres de la mano, bajo una lluvia de colores. Al terminar, firmó abajo: mi hogar.
Clara no pudo evitarlo. Lloró. Porque ese dibujo no era solo una obra más. Era una declaración. El concurso se realizaría en la capital. Una exposición nacional con prensa, autoridades, artistas reconocidos. Diego era el único participante con discapacidad auditiva. Y también el más joven. Su obra, titulada El silencio habla, fue ubicada en el centro del salón principal. Era una pintura hecha con acuarela y lápiz, que mostraba una escena familiar envuelta en una atmósfera cálida y vibrante. No tenía palabras. Pero decía todo. Esa noche, mientras esperaban el anuncio del jurado, Clara y Ramón sostenían a Diego entre ambos. Él estaba tranquilo, pero su respiración era rápida. Sabía que ese momento era importante. Ya ganaste, amor, le firmó Clara. Porque estás aquí. Porque mostraste tu corazón. Cuando pronunciaron su nombre como ganador, el salón entero estalló en aplausos. Diego no los escuchó, pero lo sintió. Vio las palmas en movimiento, los ojos brillosos, los labios gritando su nombre. Y entonces, lo miró a él. A Ramón. Se acercó y le firmó, gracias por quedarte. Ramón contuvo el temblor en la garganta. Se agachó y le respondió, como lo había hecho por años, siempre. Esa misma noche, mientras volvían a casa, Diego, agotado, se quedó dormido en el auto. Clara y Ramón fueron en silencio, con la música bajísima. Cuando llegaron, lo llevaron en brazos hasta la cama. Clara lo arropó, lo besó en la frente y se quedó mirándolo por varios minutos. Luego salió al pasillo, donde Ramón la esperaba. Nunca pensé llegar hasta aquí, dijo ella. Yo tampoco. Y sin embargo, aquí estamos. Juntos, respondió él. Se abrazaron. Pero la vida no les había dado su última prueba. Semanas después, Ramón comenzó a sentirse extraño. Dolores de cabeza, fatiga constante, una presión persistente en el pecho. Al principio pensó que era estrés. Clara insistió en que se hiciera estudios. Lo convenció con paciencia, casi obligándolo. Los resultados llegaron 3 días después. Clara fue quien los recogió en la clínica. Cuando leyó el informe, sintió que el mundo se partía en dos. Ramón tenía una lesión cardíaca avanzada. Un problema congénito que nunca se había diagnosticado, camuflado por años de buena salud aparente. El médico fue claro, necesitaba cirugía urgente. Había riesgo. Mucho riesgo. Clara no lloró frente al doctor. Solo asintió, tomó los papeles y salió. Pero al llegar a casa, al ver a Ramón sentado en el sofá ayudando a Diego con una tarea, se quebró. Él la miró, se levantó. ¿Qué pasó? Ella no pudo hablar. Solo lo abrazó. Fuerte. Como si al hacerlo pudiera evitar que la vida lo soltara. Cuando logró recuperar la voz, le susurró. Tienes que operarte. Ramón entendió de inmediato. No hizo preguntas. No fingió que no le importaba. Solo se acercó a Diego, le acarició el cabello y luego miró a Clara. Lo haremos. Pero si algo sale mal. No digas eso, lo interrumpió. Vas a volver. Tienes que volver. Te necesitamos. Y yo a ustedes, dijo él, con una calma que le partía el alma. La operación fue programada para la semana siguiente. Ramón dejó todo en orden, documentos, poderes legales, cartas escritas a mano para Clara y Diego, por si acaso. Ella no quiso leerlas. Le pidió que no hablara como si fuera a despedirse. Pero él insistió. Prefiero dejar amor por escrito que palabras pendientes. La mañana de la cirugía, Diego le entregó un dibujo. Era un corazón enorme, con 2 alas. En el centro, había una palabra escrita en letra grande, vuela. Ramón lo abrazó. No dijo nada. Solo lloró. Las horas en la sala de espera fueron eternas. Clara caminaba de un lado a otro,
con las manos heladas, el corazón en la garganta. Diego estaba a su lado, quieto, sosteniéndole la mano. No firmaba. No hacía ruidos. Solo miraba la puerta, como si esperara un milagro. Después de 5 horas, un médico salió. Clara corrió. ¿Ramón? El doctor asintió. Sonrió. La operación fue un éxito. Está estable. Va a necesitar tiempo para recuperarse, pero está bien. Clara cayó de rodillas. Lloró sin consuelo. Diego también lloró, por primera vez en mucho tiempo. Porque a veces, el silencio también se rompe cuando el alma no puede más. Los días siguientes fueron de sanación. Ramón, aunque débil, recuperaba fuerzas. Clara no se movió de su lado. Dormía en una silla. Lo alimentaba. Lo cuidaba como él la cuidó a ella. Diego lo visitaba todos los días con dibujos, cuentos, sonrisas. Una tarde, mientras Clara lo ayudaba a ponerse de pie por primera vez, Ramón le susurró. Me di cuenta de algo, en medio de todo esto. ¿Qué? Que nunca supe amar hasta que supe lo que podía perder. Clara lo miró. Acarició su rostro con ternura. Y nunca vas a perdernos. ¿Me lo prometes? Comenzaron los preparativos. Pero no sería una boda lujosa. Clara insistió en que fuera algo íntimo, con amigos reales, sin prensa, sin invitados políticos. Solo lo esencial, las personas que habían sido testigos de su historia. Ramón aceptó sin dudar. Por primera vez, planeaba una celebración no para impresionar, sino para compartir. Su empresa envió invitaciones sencillas. Clara eligió un vestido modesto, elegante y cómodo. Diego tendría un lugar especial en la ceremonia, sería quien llevara los anillos. El día de la boda amaneció con sol. El jardín de la casa fue decorado con flores silvestres y guirnaldas de papel hechas por los niños del centro. Todo era simple, pero hermoso. Clara caminó hacia Ramón con pasos seguros. Diego iba delante de ella, con una sonrisa tan grande que apenas podía contenerla. Cuando llegó al altar, Ramón no pudo evitar emocionarse. La miró como si la viera por primera vez. Y, en cierto modo, así era. Porque Clara brillaba. Prometo no solo amarte, dijo él durante los votos, sino también admirarte. Aprender de ti. Caminar a tu ritmo. Escuchar incluso cuando no digas nada. Clara respondió. Prometo cuidarte como cuido a Diego. Sin condiciones, sin excusas. Y si alguna vez te caes, te prometo estar ahí para levantarte. Como tú lo hiciste conmigo. Se besaron entre aplausos y lágrimas. Diego los abrazó a ambos al mismo tiempo. Era oficial, ya eran una familia. No por papeles. Por elección. La vida de casados no fue perfecta, pero sí auténtica. Hubo días en que Clara extrañó su independencia, en que discutieron por cosas pequeñas, en que la rutina pesó. Pero también hubo noches de risas, tardes de juegos en el jardín, desayunos compartidos en pijama. Ramón aprendió a bajar la guardia, a equivocarse sin culparse. Clara aprendió a apoyarse, a compartir el peso. ¿Y Diego? Diego floreció. El niño comenzó a comunicarse con más soltura, desarrolló un talento para el dibujo y encontró en el nuevo hogar una estabilidad que nunca antes había conocido. En la escuela del centro, sus avances sorprendían a todos. Una tarde, durante una exposición escolar, Diego presentó un dibujo titulado Mi mamá es valiente. Cuando los padres aplaudieron, él giró y firmó en dirección a Clara, gracias por luchar por mí. Ella lloró como nunca. Porque ese era el reconocimiento más valioso de todos. Pero el destino, caprichoso, siempre prueba la fortaleza del amor en los momentos menos esperados. Una noche, Ramón recibió una llamada. Era su abogado personal. Una auditoría inesperada reveló irregularidades en contratos firmados años atrás, antes de que él se hiciera cargo de la empresa. Había indicios de evasión fiscal y lavado de dinero,
firmados por el fallecido padre de Ramón. Si esto se hace público, va a arrastrar tu nombre. Y el de Clara, dijo el abogado. Necesitamos manejar esto con mucha cautela. Ramón colgó el teléfono con el estómago revuelto. Fue al jardín y se quedó allí, en silencio. Clara lo encontró minutos después. ¿Pasó algo? Él no mintió. Le contó todo. Puedo luchar contra esto, Clara. Pero va a ser duro. Tal vez salgan cosas en la prensa. Tal vez la gente vuelva a hablar mal de ti, de Diego, de nosotros. Clara lo escuchó en silencio. Luego se acercó, le tomó las manos y dijo. Ya sobrevivimos a la pobreza, al desprecio, al miedo. Esto no nos va a quebrar. No estás solo. Nunca más. Ramón cerró los ojos. Sintió, en ese instante, que todo el poder del mundo estaba en esas palabras. Los siguientes meses fueron difíciles. La prensa intentó hacer escándalo. Hubo titulares amarillistas, fotos fuera de contexto, opiniones crueles. Pero la respuesta de Clara fue silenciosa y poderosa, siguió yendo al centro todos los días. Seguía cocinando con Diego. Seguía amando a Ramón. Ramón, por su parte, enfrentó la situación con firmeza. Limpió su nombre sin echar culpas. Asumió lo que le correspondía. Pagó multas, corrigió errores administrativos. Y nunca se escondió. Cuando todo pasó, cuando los medios se cansaron y la justicia cerró el caso, Ramón respiró con libertad por primera vez en mucho tiempo. Una noche, mientras estaban en la terraza mirando las estrellas, le dijo a Clara. ¿Sabes qué me enseñaste? ¿Qué? Que el amor no es un refugio para escapar del mundo. Es el escudo con el que uno se enfrenta a él. Ella sonrió, lo besó, y apoyó su cabeza en su hombro. Entonces sigamos luchando. Juntos. Hasta el final. Y así fue. Años después, Diego se graduaría con honores en arte visual. Presentaría su primera exposición con obras sobre la infancia, la resiliencia, el silencio. En la inauguración, le haría una seña a sus padres adoptivos, ahora canosos y sonrientes. Gracias por enseñarme que el amor no necesita palabras. Y en ese gesto, en ese instante, todo el pasado tendría sentido. El centro estaba lleno. Niños corriendo, padres emocionados, terapeutas listos para empezar. Clara sostenía a Diego de la mano. El niño estaba vestido con camisa blanca y un moño azul. Ramón subió al estrado, tomó el micrófono y miró a todos. Hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos a los niños que nos enseñan sin palabras. Que iluminan con sus gestos. Y a las mujeres que los acompañan con una fuerza que no se puede describir. Miró a Clara. Todo esto nació del amor. Un amor que cambió mi vida. Que me enseñó a ser mejor. Que me dio un motivo para escuchar de verdad. Gracias, Diego. Gracias, Clara. Clara lloraba sin pudor. Diego, sin entender el discurso, levantó la mano y firmó, feliz. Ramón se lo devolvió. Y en ese instante, frente a todos, con el sol brillando sobre ellos y los aplausos estallando alrededor, Clara supo que el amor no siempre llega como en los cuentos. A veces, llega de forma abrupta, imperfecta, inesperada. Pero cuando llega de verdad, no se va. El sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas del hospital cuando Ramón abrió los ojos. Clara estaba dormida junto a su cama, con la cabeza apoyada en su brazo. Había pasado la noche velándolo, como tantas veces antes. Ramón, aún débil, giró la cabeza lentamente y la observó en silencio. En ese instante, comprendió algo tan simple como definitivo, ese era su hogar. No era la casa lujosa, ni las comodidades, ni el prestigio que había perdido por amor. Era ella. Clara. Y Diego. Eran ellos su centro, su motor, su raíz. Despierta, amor, susurró, con voz ronca.
Clara abrió los ojos sobresaltada, pero al verlo despierto y más lúcido que nunca, le sonrió como si el mundo acabara de empezar. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera otra oportunidad. Como si me hubieran regalado una vida nueva. Ella se inclinó y lo besó en la frente. Es que te la ganaste. 2 semanas después, Ramón regresó a casa. El jardín estaba decorado con dibujos de los niños del centro. Había carteles de bienvenida, flores en la entrada, globos sostenidos por manos pequeñas. Diego lo recibió con un cartel hecho por el que decía, «Te extrañé hasta el cielo». Comenzaron los preparativos. Pero no sería una boda lujosa. Clara insistió en que fuera algo íntimo, con amigos reales, sin prensa, sin invitados políticos. Solo lo esencial, las personas que habían sido testigos de su historia. Ramón aceptó sin dudar. Por primera vez, planeaba una celebración no para impresionar, sino para compartir. Su empresa envió invitaciones sencillas. Clara eligió un vestido modesto, elegante y cómodo. Diego tendría un lugar especial en la ceremonia, sería quien llevara los anillos. El día de la boda amaneció con sol. El jardín de la casa fue decorado con flores silvestres y guirnaldas de papel hechas por los niños del centro. Todo era simple, pero hermoso. Clara caminó hacia Ramón con pasos seguros. Diego iba delante de ella, con una sonrisa tan grande que apenas podía contenerla. Cuando llegó al altar, Ramón no pudo evitar emocionarse. La miró como si la viera por primera vez. Y, en cierto modo, así era. Porque Clara brillaba. Prometo no solo amarte, dijo él durante los votos, sino también admirarte. Aprender de ti. Caminar a tu ritmo. Escuchar incluso cuando no digas nada. Clara respondió. Prometo cuidarte como cuido a Diego. Sin condiciones, sin excusas. Y si alguna vez te caes, te prometo estar ahí para levantarte. Como tú lo hiciste conmigo. Se besaron entre aplausos y lágrimas. Diego los abrazó a ambos al mismo tiempo. Era oficial, ya eran una familia. No por papeles. Por elección. La vida de casados no fue perfecta, pero sí auténtica. Hubo días en que Clara extrañó su independencia, en que discutieron por cosas pequeñas, en que la rutina pesó. Pero también hubo noches de risas, tardes de juegos en el jardín, desayunos compartidos en pijama. Ramón aprendió a bajar la guardia, a equivocarse sin culparse. Clara aprendió a apoyarse, a compartir el peso. ¿Y Diego? Diego floreció. El niño comenzó a comunicarse con más soltura, desarrolló un talento para el dibujo y encontró en el nuevo hogar una estabilidad que nunca antes había conocido. En la escuela del centro, sus avances sorprendían a todos. Una tarde, durante una exposición escolar, Diego presentó un dibujo titulado «Mi mamá es valiente». Cuando los padres aplaudieron, él giró y firmó en dirección a Clara, «Gracias por luchar por mí». Ella lloró como nunca. Porque ese era el reconocimiento más valioso de todos. Pero el destino, caprichoso, siempre prueba la fortaleza del amor en los momentos menos esperados. Una noche, Ramón recibió una llamada. Era su abogado personal. Una auditoría inesperada reveló irregularidades en contratos firmados años atrás, antes de que él se hiciera cargo de la empresa. Había indicios de evasión fiscal y lavado de dinero, firmados por el fallecido padre de Ramón. Si esto se hace público, va a arrastrar tu nombre. Y él declara, dijo el abogado. Necesitamos manejar esto con mucha cautela. Ramón colgó el teléfono con el estómago revuelto. Fue al jardín y se quedó allí, en silencio. Clara lo encontró minutos después. ¿Pasó algo? Él no mintió. Le contó todo. Puedo luchar contra esto, Clara. Pero va a ser duro. Tal vez salgan cosas en la prensa. Tal vez la gente vuelva a hablar mal de ti, de Diego, de nosotros. Clara lo escuchó en silencio. Luego se acercó, le tomó las manos y dijo. Ya sobrevivimos a la pobreza, al desprecio, al miedo.
Esto no nos va a quebrar. No estás solo. Nunca más. Ramón cerró los ojos. Sintió, en ese instante, que todo el poder del mundo estaba en esas palabras. Los siguientes meses fueron difíciles. La prensa intentó hacer escándalo. Hubo titulares amarillistas, fotos fuera de contexto, opiniones crueles. Pero la respuesta de Clara fue silenciosa y poderosa, siguió yendo al centro todos los días. Seguía cocinando con Diego. Seguía amando a Ramón. Ramón, por su parte, enfrentó la situación con firmeza. Limpió su nombre sin echar culpas. Asumió lo que le correspondía. Pagó multas, corrigió errores administrativos. Y nunca se escondió. Cuando todo pasó, cuando los medios se cansaron y la justicia cerró el caso, Ramón respiró con libertad por primera vez en mucho tiempo. Una noche, mientras estaban en la terraza mirando las estrellas, le dijo a Clara. ¿Sabes qué me enseñaste? ¿Qué? Que el amor no es un refugio para escapar del mundo. Es el escudo con el que uno se enfrenta a él. Ella sonrió, lo besó, y apoyó su cabeza en su hombro. Entonces sigamos luchando. Juntos. Hasta el final. Y así fue. Años después, Diego se graduaría con honores en arte visual. Presentaría su primera exposición con obras sobre la infancia, la resiliencia, el silencio. En la inauguración, le haría una seña a sus padres adoptivos, ahora canosos y sonrientes. Gracias por enseñarme que el amor no necesita palabras. Y en ese gesto, en ese instante, todo el pasado tendría sentido. El centro estaba lleno. Niños corriendo, padres emocionados, terapeutas listos para empezar. Clara sostenía a Diego de la mano. El niño estaba vestido con camisa blanca y un moño azul. Ramón subió al estrado, tomó el micrófono y miró a todos. Hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos a los niños que nos enseñan sin palabras. Que iluminan con sus gestos. Y a las mujeres que los acompañan con una fuerza que no se puede describir. Miró a Clara. Todo esto nació del amor. Un amor que cambió mi vida. Que me enseñó a ser mejor. Que me dio un motivo para escuchar de verdad. Gracias, Diego. Gracias, Clara. Clara lloraba sin pudor. Diego, sin entender el discurso, levantó la mano y firmó, feliz. Ramón se lo devolvió. Y en ese instante, frente a todos, con el sol brillando sobre ellos y los aplausos estallando alrededor, Clara supo que el amor no siempre llega como en los cuentos. A veces, llega de forma abrupta, imperfecta, inesperada. Pero cuando llega de verdad, no se va. El sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas del hospital cuando Ramón abrió los ojos. Clara estaba dormida junto a su cama, con la cabeza apoyada en su brazo. Había pasado la noche velándolo, como tantas veces antes. Ramón, aún débil, giró la cabeza lentamente y la observó en silencio. En ese instante, comprendió algo tan simple como definitivo, ese era su hogar. No era la casa lujosa, ni las comodidades, ni el prestigio que había perdido por amor. Era ella. Clara. Y Diego. Eran ellos su centro, su motor, su raíz. Despierta, amor, susurró, con voz ronca. Clara abrió los ojos sobresaltada, pero al verlo despierto y más lúcido que nunca, le sonrió como si el mundo acabara de empezar. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera otra oportunidad. Como si me hubieran regalado una vida nueva. Ella se inclinó y lo besó en la frente. Es que te la ganaste. 2 semanas después, Ramón regresó a casa. El jardín estaba decorado con dibujos de los niños del centro. Había carteles de bienvenida, flores en la entrada, globos sostenidos por manos pequeñas. Diego lo recibió con un cartel hecho por el que decía, te extrañé hasta el cielo. Ramón, al verlo, se arrodilló, aunque aún le costaba moverse, y lo abrazó fuerte. Diego no soltó el cartel. No quería que su padre postizo olvidara nunca lo que había sentido.
Clara observaba la escena desde la galería. Sintió que el pecho le latía como cuando tenía 20 años. Ramón la miró, extendió una mano y la atrajo hacia él. Se abrazaron los tres, como si el tiempo se detuviera, como si ese instante pudiera durar para siempre. La recuperación fue lenta. Ramón no podía subir escaleras, ni hacer esfuerzos físicos. Clara lo acompañaba a todas sus terapias, lo ayudaba a caminar cada día un poco más, lo motivaba con paciencia y amor. Diego, con sus dibujos y sus gestos, llenaba la casa de luz. Y en medio de todo, volvió el proyecto de vida. La fundación seguía creciendo. Ya no solo atendía a niños con discapacidad auditiva, sino también visual, motriz y cognitiva. Clara lideraba una nueva propuesta: abrir centros comunitarios en zonas rurales, para llegar a familias que no podían trasladarse a la ciudad. Ramón apoyaba desde la parte estratégica, y Diego participaba como símbolo vivo de lo que podía lograrse cuando se les daba una oportunidad. Una tarde, mientras Clara revisaba papeles en la oficina de la casa, Ramón la llamó desde la terraza. «Quiero mostrarte algo». Ella salió. Él la esperaba frente a una mesa con una caja de madera. «¿Te acuerdas de esta?» «Claro», dijo ella. «La pista de tren que le hiciste a Diego». Ramón abrió la caja. Estaba vacía. «La reconstruí. Pero ahora, es una pista de vida. Cada tramo tiene algo de nosotros. Mira». Clara se acercó. Había pequeñas figuras, una mujer con un niño, una ambulancia, un hombre con traje, una casa sencilla, una clínica, una cama de hospital, una mesa con 3 platos. Y al final, un arco con la palabra, siempre. «Es nuestra historia», dijo Ramón. «Para que Diego la recuerde cuando ya no estemos». Clara sintió que el aire se le detenía. Se abrazaron. «Gracias por no rendirte», dijo ella. «Gracias por enseñarme a vivir», respondió él. Pasaron los años. Diego creció y se convirtió en un joven admirado. Estudió Bellas Artes. Daba charlas en colegios. Creó su propio canal de vídeo con contenidos visuales e inclusivos. Mostraba a niños con discapacidades que el mundo no era un lugar que debían temer, sino conquistar. Clara, con canas en las sienes y arrugas dulces en los ojos, seguía firme en la fundación. Era reconocida nacionalmente, pero nunca dejó de estar presente en las actividades diarias. Para ella, cada niño que llegaba era un nuevo comienzo. Ramón, aunque físicamente más limitado, continuaba trabajando con pasión. Había escrito un libro sobre su transformación, que tituló «El silencio que me salvó». Fue un éxito inesperado. Pero lo que más valoraba eran las cartas que recibía de padres, maestros, jóvenes, agradecimientos por compartir su historia sin vergüenza. Una tarde de otoño, Diego organizó una exposición con sus alumnos. Al final del evento, subió al escenario, se dirigió a la audiencia, y en lengua de señas dijo: «Quiero agradecer a quienes me dieron todo, incluso cuando no tenían nada. Mi madre, que me enseñó a luchar. Mi padre, que me enseñó a sentir. Esta exposición es para ellos». Clara lloró. Ramón, con lágrimas contenidas, le apretó la mano. Diego levantó un lienzo tapado y lo descubrió, era una pintura de 3 figuras. Él en el centro, con sus manos en alto. Clara a la izquierda, vestida de blanco, con una expresión serena. Ramón a la derecha, de traje simple, con la mirada fija en el niño. Y debajo, un título pintado con letras grandes: «Amor que escucha». Los presentes aplaudieron de pie. Diego bajó del escenario, fue hasta sus padres, se arrodilló ante ellos y les firmó: «Gracias por ser mis palabras cuando no tenía voz». Clara no pudo contener el llanto. Ramón se inclinó con dificultad y lo abrazó. Era el cierre perfecto de un ciclo. El inicio de otro. Esa noche, en casa, Clara se sentó junto a Ramón en la terraza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. «¿Sabes qué pienso?», preguntó ella. «¿Qué?».
Que si mis padres pudieran vernos ahora, se sentirían orgullosos. Por cómo cuidamos a Diego. Por cómo nos cuidamos entre nosotros. Ramón la miró. Tomó su mano. Yo creo que sí nos ven. Silencio. El viento movía las hojas del jardín. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Te arrepientes de todo lo que dejaste? Él la miró con ternura. ¿Arrepentirme? No. Si no hubiera soltado todo eso, nunca habría llegado a ti. Y tú vales más que todo lo que creí tener. Clara sonrió. Apoyó su cabeza en su hombro. Entonces prométeme una cosa. La que quieras. Que cuando seamos viejos, muy viejos, sigamos contándole a Diego esta historia. Una y otra vez. Para que nunca olvide que lo más valioso que tuvimos fue este amor. Prometido, dijo Ramón. Se quedaron así. Bajo las estrellas. En paz. Y aunque el mundo siguiera girando, aunque los años pasaran, aunque la vida cambiara de formas inesperadas, esa verdad permanecería inalterable. Una mujer que lo perdió todo, un niño que no podía oír, y un hombre que no sabía amar, se encontraron. Y juntos aprendieron que el amor verdadero no necesita ser perfecto. Solo necesita quedarse.